Mi esposo firmó los papeles de divorcio un martes. Para el jueves había anunciado su compromiso con su socia. Para el viernes descubrí que había registrado mi software de modelado financiero bajo el nombre de su empresa, el algoritmo que había pasado 4 años construyendo al margen de nuestro matrimonio, los fines de semana mientras él jugaba al golf, a medianoche mientras él dormía. Me enteré como te enteras de todo lo que te destruye por accidente. Estaba eliminando archivos personales de mi portátil antes de que llegara la empresa de mudanzas. Y ahí estaba, en una base de datos de expedientes legales, Fininsight Analytics Framework, patente pendiente, registrada a nombre de Harmon Capital Group LLC. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. El nombre de mi esposo figuraba como único desarrollador. La marca de tiempo mostraba que lo había presentado 11 días antes de sentarse frente a mí en la mesa de nuestra cocina y decirme que nuestro matrimonio había llegado a su fin. 11 días. Mientras yo todavía llevaba mi anillo de bodas y le preparaba el café todas las mañanas, él ya me había robado lo más valioso que poseía. Lo llamé inmediatamente. Su asistente respondió y me dijo que no estaba disponible. Llamé una y otra vez. Al cuarto intento él contestó y lo primero que escuché fue su voz de fondo. Su socia, la mujer con la que ahora estaba comprometido, riéndose de algo en el restaurante donde quiera que estuvieran sentados juntos. Maya. Dijo mi nombre como se diría el nombre de una leve inconveniencia. Iba a explicarte esto cuando las cosas se calmaran. Ese es mi software, Daniel. Yo lo construí. Tú me viste construirlo. Te quejaste cada vez que trabajaba en él en lugar de ir a la cama. Lo construiste usando nuestros recursos domésticos. La computadora e Internet, el tiempo que me quitaste para apoyar el desarrollo de mi carrera. Mi abogada dice que califica como propiedad conyugal. Y dado que Harmon Capital financió el entorno en el que trabajaste. Colgué antes de poder decir algo que se convertiría en evidencia en un tribunal. Luego me senté en el suelo del apartamento que tenía que desalojar en 30 días y pensé muy cuidadosamente qué iba a hacer a continuación. Mi madre respondió al segundo timbrazo. No hizo ninguna pregunta cuando aparecí en su puerta en Connecticut con 2 maletas y los ojos rojos. Simplemente preparó té de manzanilla en la taza amarilla que siempre me había designado como mía desde que era adolescente. Y me tomó la mano al otro lado de la mesa de la cocina mientras le contaba todo. Su refrigerador, noté, ya tenía la marca de yogur griego que prefería. Tenía un cepillo de dientes nuevo esperando en el baño de visitas, todavía en su empaque. Se había estado preparando para este momento antes de que yo me permitiera verlo venir. Quédate, dijo simplemente. Esta es tu casa primero. Durante 5 días, apenas salí de la habitación de invitados. Hice proyecciones financieras en mi portátil, no porque alguien las necesitara, sino porque los números siempre habían sido lo que tenía sentido cuando nada más lo tenía. Revisé la presentación legal de Daniel desde todos los ángulos a los que pude acceder sin un abogado. Cuanto más leía, más claramente entendía lo que había hecho. No había robado mi software impulsivamente. Lo había estado planeando durante meses, posicionando a Harmon Capital como la entidad que recibiría la patente para que, cuando el divorcio se finalizara, el activo perteneciera por completo a su empresa y no a ninguno de nosotros individualmente. Él lo controlaría. Ella se beneficiaría de él. Yo no recibiría nada. La quinta tarde mi madre llamó suavemente y entró con té y un correo electrónico impreso. Su amiga de la universidad, Ranatada, dirigía una firma de colocación privada que ocasionalmente buscaba talentos especializados para clientes de alto poder adquisitivo. Había un puesto que había estado abierto durante 4 meses. La compensación estaba listada al final de la página, y la leí 3 veces porque asumí que la había malinterpretado. 18.000 al mes, dije, más alojamiento completo, un coche y lo que Ranata describió como un presupuesto discrecional significativo. Mi madre se sentó al borde de la cama. El cliente es un hombre llamado Garrett Weil. Reconocí el nombre antes de que terminara de decirlo. Garrett Weil había sido uno de los estrategas de capital privado más prominentes del noreste durante casi 2 décadas antes de que su junta directiva votara para destituirlo de su propia firma 8 meses atrás. La razón oficial citada en la prensa financiera fue una determinación médica de capacidad cognitiva disminuida después de un accidente automovilístico.
Su firma había sido absorbida por un consorcio de adquisición dentro de los 60 días de su destitución. La transacción se había movido con una velocidad que a los analistas les pareció inusual en ese momento, aunque nadie lo había dicho lo suficientemente alto como para que importara. Dicen que es errático, dijo mi madre con cautela. Hostil. 3 asesores financieros se han ido desde el accidente. Uno presentó una queja por acoso. ¿Qué implica realmente el puesto? Necesita a alguien que gestione sus cuentas personales y sus participaciones privadas restantes. Su equipo legal estructuró un acuerdo de tutela, pero hay activos fuera de esa estructura que aún requieren una gestión activa. Pensé en el abogado de Daniel usando la frase propiedad conyugal con tanta precisión. Pensé en el marco analítico de FinCite con su nombre. Pensé en ella riéndose de fondo. Programa la entrevista, dije. La oficina donde conocí al administrador de la propiedad de Garrett Weil ocupaba el piso 14 de un edificio en Hartford que olía a dinero antiguo y a acuerdos de confidencialidad. El administrador de la propiedad, un hombre llamado Clifford, tenía el comportamiento de alguien profesionalmente entrenado para no revelar nada. Revisó mis credenciales sin expresión, 12 años en contabilidad forense, una designación de CPA, 3 años trabajando en diligencia de vida institucional para un banco de inversión regional, y lo que llamó, una tolerancia inusualmente alta para entornos financieros complejos y sensibles. Necesito irme, le dije. Mi vida profesional en esta ciudad se ha vuelto insostenible. Mi exmarido me ha robado propiedad intelectual. Pasé 4 años desarrollándola y la registró bajo el nombre de su empresa. Cada contacto de cliente que tengo pasa por redes que él también controla. No tengo dónde operar que él no haya contaminado ya. Clifford me estudió por un momento. Luego dijo, el señor Weil requiere total discreción con respecto a su posición financiera. No hay comunicación con terceros sobre la actividad de la cuenta, las participaciones, o cualquier cosa que observe durante su tiempo en la propiedad. Se le considera difícil según la mayoría de los estándares profesionales. Pondrá a prueba su competencia de inmediato y sin cortesía. ¿Puede manejar eso? Pensé en Daniel diciéndome que mi cronología calificaba como propiedad conyugal con la confianza ensayada de un hombre que había practicado la frase. He estado gestionando hombres difíciles toda mi carrera, dije. Simplemente no cobré lo suficiente por ello. Algo se movió casi imperceptiblemente en la expresión de Clifford. Deslizó un contrato por el escritorio. Leí cada página antes de firmar, lo que pareció sorprenderlo. Un coche llegó a casa de mi madre a la mañana siguiente. Ella me apretó una foto en la mano, nosotras dos en mi ceremonia de graduación, su rostro brillante con el orgullo específico de una madre que ha visto a su hijo convertirse en sí mismo. Eres más capaz de lo que nunca te han permitido mostrar, susurró. Ve y muéstraselo a alguien. El viaje a Weil House duró 90 minutos, atravesando suburbios que se adelgazaban en fincas que finalmente dieron paso a una propiedad que se encontraba sola en la cima de un camino privado, como si hubiera decidido mucho tiempo atrás que los vecinos eran opcionales. La arquitectura era severa, piedra oscura y vidrio que parecían diseñados para absorber la luz en lugar de reflejarla. Las puertas se abrieron sin previo aviso. Los terrenos estaban impecables, de la manera que solo se logra con una atención constante y costosa. Clifford me recibió en la entrada con una tarjeta de acceso y 3 frases de instrucciones. Mis habitaciones estaban en el ala norte. Mi espacio de trabajo estaba adyacente. La oficina privada del señor estaba al final del pasillo principal, y debía llamar 2 veces y entrar sin esperar respuesta, porque esperar una respuesta no era una estrategia confiable. Las habitaciones eran más grandes que cualquier apartamento que hubiera alquilado, ventanas del piso al techo, un escritorio ya equipado con 2 monitores y software financiero que usaba profesionalmente, una sala de estar con arte real en las paredes. Se sentía simultáneamente como un regalo y una jaula. Desempaqué una maleta y caminé hasta el final del pasillo. Llamé 2 veces y abrí la puerta. Garrett Weil estaba sentado de espaldas a mí en una silla de cuero, posicionado para mirar 3 monitores que mostraban datos de mercado. No se dio la vuelta. Era más joven de lo que había esperado por la cobertura de la prensa financiera, rondando los 40 y tantos, con la postura de alguien que se había entrenado para no mostrar dolor.
Su voz, cuando habló, era precisa y deliberadamente impávida. Antecedentes en contabilidad forense, leía de algo en una de sus pantallas. Diligencia de vida institucional. Sin afiliación a ninguna firma actual. Vino aquí porque su exmarido le robó su propiedad intelectual y envenenó su red profesional la misma semana que solicitó el divorcio. Se dio la vuelta entonces y sus ojos eran de un tono gris que parecía haber sido diseñado específicamente para realizar evaluaciones. Dígame algo que no esté ya en su archivo. No estoy aquí porque no tenga otro lugar a donde ir, dije, lo cual era casi una mentira. Estoy aquí porque su situación financiera, según consta en el registro público, no coincide con lo que realmente parecen las tutelas de este tipo, y quiero entender la discrepancia. Por primera vez se quedó en silencio. Me miró con una expresión que no pude descifrar y luego dijo, siéntese. Nuestra primera sesión de trabajo duró 4 horas. Fue combativo como lo son las personas muy inteligentes cuando han estado rodeadas de incompetencia, no cruel exactamente, pero calibrado para exponer debilidades. Me hizo preguntas que ningún empleador razonable hace en una reunión inicial. Desafió mi metodología en 2 ocasiones separadas y tuvo razón una vez y se equivocó otra. Y cuando le dije que se equivocaba y le expliqué por qué, se reclinó en su silla y me estudió como se estudia algo que te ha sorprendido. No me va a decir que tengo que aceptar mi situación, dijo finalmente. No era una pregunta. Su situación no se parece a lo que le han dicho a todo el mundo que parece, dije. No estoy aquí para gestionar su declive. Estoy aquí para gestionar sus activos. Esos son trabajos diferentes. No respondió durante un largo momento. Luego abrió una hoja de cálculo en el monitor central y dijo, muéstrame lo que ve. Esa noche el sueño fue imposible. El silencio de la casa tenía una textura, como un silencio que guardaba algo. A las 2 de la madrugada, me di por vencida y fui a la cocina a buscar té. Y de regreso, escuché algo que no encajaba. No una voz, un sonido, el sonido deliberado y controlado de alguien moviéndose a través de la resistencia. Pasos irregulares pero intencionales, que venían de detrás de una puerta marcada como privada al final del pasillo. Debería haber vuelto a mi habitación. En cambio, abrí la puerta. El espacio de más allá estaba acondicionado como una sala de operaciones financieras, múltiples estaciones de trabajo, un escáner de documentos, sistemas de archivo que cubrían 2 paredes. Y allí estaba Garrett Weil, de pie en una de las estaciones de trabajo, realmente de pie, sin bastón, sin apoyo, con un impreso en la mano que leía con una concentración que no se parecía en nada a la capacidad cognitiva disminuida que su junta directiva había citado en su documentación de destitución. Me escuchó y se giró y la expresión de su rostro pasó por la furia antes de establecerse en algo más controlado. Esta ala es privada. Su voz era baja e igual. Estaba buscando la cocina. La cocina está en la dirección opuesta. Ahora soy consciente de eso. Me miró durante mucho tiempo. Algo cambió en la habitación. La calidad del silencio cambió. Luego dijo con mucho cuidado, lo que acabas de ver no sale de esta ala. No he visto nada que entre en conflicto con su documentación de tutela, dije. Lo cual parece haber sido construido a partir de una evaluación médica realizada por un médico con vínculos financieros con el consorcio de adquisición que absorbió su firma. Se quedó completamente inmóvil. Leí los archivos públicos en el viaje hasta aquí y añadí. El cronograma es inusual. Noto cosas así. Sacó una silla de la estación de trabajo más cercana y se sentó. Parte de la tensión controlada abandonó sus hombros, no porque confiara en mí todavía, sino porque había identificado la arquitectura de su situación sin que se le dijera que la buscara, y eso cambió el cálculo. ¿Cuánto sabe? Dijo. No era del todo una pregunta. No lo suficiente. Pero sé que una evaluación médica encargada por partes interesadas hace 8 meses resultó en una tutela que transfirió el control operativo de su empresa a un consorcio de adquisición en 60 días. Sé que el médico que realizó esa evaluación recibió una subvención de una fundación conectada al consorcio 2 meses después de que se cerrara la adquisición. Y sé que la valoración de activos utilizada para justificar la transacción fue preparada por una firma que tenía una relación preexistente con 3 de los 5 miembros de la Junta que votaron a favor de su destitución.
Me observaba con la atención específica de alguien que se estaba recalibrando. Usted armó eso a partir de archivos públicos. Se sorprendería de lo que la gente pone en documentos públicos cuando asume que nadie los está leyendo con atención. Lo que siguió no fue una confesión. Fue un informe entregado con la precisión de un hombre que había estado esperando a alguien a quien informar. Garrett había sabido durante 7 meses que su destitución había sido orquestada. El accidente automovilístico había sido genuino, un incidente de hielo negro en febrero que lo había dejado con una contusión espinal y 6 semanas de deterioro genuino. Su junta había usado esa ventana. La evaluación médica se había arreglado antes de que fuera dado de alta del cuidado hospitalario. La documentación de la tutela se había preparado con anticipación. Los términos de adquisición se habían negociado previamente. Para cuando estuvo lo suficientemente lúcido cognitivamente como para entender lo que había sucedido, la estructura legal ya estaba establecida y su firma obtenida durante un periodo de confusión médicamente documentada estaba en los formularios de consentimiento iniciales. ¿Por qué no luchó públicamente? Le pregunté. Porque en el momento en que me muevo abiertamente, transfieren los activos privados restantes a la estructura de la tutela. Ahora mismo esos activos todavía son accesibles para mí porque están categorizados como bienes personales fuera del balance de la empresa. En el momento en que activo un desafío legal, todo se congela. Miró el impreso que había estado sosteniendo cuando entré. Necesito pruebas de que la evaluación médica fue fraudulenta antes de poder moverme. Y necesito a alguien que pueda encontrar esa evidencia sin que ellos sepan que alguien está buscando. Pensé en el marco analítico de Finsite, en el abogado de Daniel diciendo propiedad conyugal, con esa precisión ensayada, en 11 días. Voy a necesitar acceso total a sus registros financieros privados, dije. Todo lo que no hayan tocado. Eso es una solicitud muy valiente o muy tonta. Soy contadora forense, dije. Encuentro cosas que la gente ha escondido. Eso es lo que me pagaron por hacer durante 12 años. La diferencia ahora es que tengo un interés personal en el resultado. Me estudió por otro momento. Luego desbloqueó la estación de trabajo frente a mí y se hizo a un lado. Trabajamos en paralelo durante 3 semanas. Mantuve la apariencia superficial de mi papel, gestionando sus cuentas personales legítimas, preparando la documentación rutinaria que su tutela requería, mientras, por debajo de esa capa, en las horas entre la medianoche y las 4 de la mañana, desarmé la arquitectura financiera de lo que le habían hecho. El médico que había realizado su evaluación fue el primero que encontré. La subvención de la Fundación Conectada había sido canalizada a través de 2 entidades intermediarias. Ambas se disolvieron a los 6 meses del cierre de la adquisición. El rastro documental requería una cuidadosa reconstrucción, pero estaba allí. Descuidado como la gente que no espera escrutinio es descuidada. La firma de valoración de activos produjo más. Una cadena de correos electrónicos, citada en un asunto de valores no relacionado y por lo tanto de registro público. Mostraba discusiones previas a la adquisición entre el socio principal de la firma y 2 de los exmiembros de la Junta de Garrett, que databan de 11 meses atrás, 4 meses antes de su accidente. Estaban planeando esto antes del accidente, le dije a Garrett a las 3 de la madrugada un miércoles, poniendo el impreso frente a él. Lo miró durante mucho tiempo. Su mandíbula estaba tensa de una manera que había aprendido a reconocer como ira controlada en lugar de inestabilidad. Estaban esperando un evento desencadenante. El accidente fue conveniente. Si no hubiera sucedido, algo más lo habría hecho. La discrepancia en la valoración es significativa, dije. Sus participaciones privadas fueron valoradas a 42 centavos por dólar. Los comparables de mercado actuales sitúan la cifra real más cerca del valor total. Eso no es un desacuerdo metodológico. Eso es una tergiversación coordinada. Me miró entonces y por primera vez desde que había llegado, lo que vi en su expresión no era cálculo ni furia controlada. Era algo más tranquilo. Estás haciendo esto por el software, dijo. No solo porque necesitabas un lugar a donde ir. Ambas cosas son ciertas, dije. Por lo general, lo son. 2 días antes de la revisión trimestral programada de la tutela, una reunión donde los representantes de su junta y los abogados del consorcio aparecerían para evaluar su estado, Daniel me llamó.
Vi su nombre en mi teléfono y comprendí inmediatamente que la llamada no era una coincidencia. Tenía conexiones en el sector financiero que se superponían con todos. Alguien había mencionado mi nombre. Alguien había mencionado dónde estaba trabajando. Lo dejé sonar. Luego tomé una decisión para la que me había estado preparando desde el día en que firmé el contrato de Garrett. Primero llamé a mi propia abogada. La había contratado 3 semanas después de asumir este puesto, discretamente, utilizando honorarios estructurados como gastos legales personales y, por lo tanto, documentados. Tenía 60 años, había pasado 20 años como fiscal auxiliar de antes de dedicarse al sector privado, y revisó el expediente de FinCite con la expresión de alguien que había visto este crimen particular cometido de maneras más limpias. Lo registró bajo la empresa antes de solicitar el divorcio, dijo, lo que significa que lo eliminó del patrimonio conyugal antes de que el patrimonio fuera legalmente dividido. Eso es transferencia fraudulenta. ¿Podemos probarlo? ¿Tiene registros de desarrollo con marca de tiempo? 4 años de ellos guardados en una cuenta personal en la nube a la que él nunca tuvo acceso. Confirmaciones de código, historiales de versiones, documentación de cada iteración. Ella sonrió de una manera que me hizo alegrarme de que estuviera de mi lado. Entonces sí, podemos probarlo. Daniel volvió a llamar a la mañana siguiente. Esta vez respondí. He estado pensando en la situación del software, dijo, usando el tono que usaba cuando quería algo. El tono razonable, el tono de estoy siendo generoso. Podría haber un camino para un acuerdo de licencia que te compensaría apropiadamente. Quiero que se revierta la asignación de la patente, dije. Transferencia completa de nuevo a mi nombre. Esa es la única conversación que estoy dispuesta a tener. Maya, eso no es realista. La empresa ya ha comenzado el desarrollo basado en. Entonces su empresa necesita detener ese desarrollo inmediatamente, porque lo que está describiendo es el uso comercial no autorizado de propiedad intelectual robada. Mi abogada tiene los registros de desarrollo que datan de 47 meses. Está preparada para presentar la demanda el lunes por la mañana si no tenemos un acuerdo de reversión firmado para el viernes. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para ser informativo. Deberías pensar cuidadosamente en escalar esto, dijo, y su voz había cambiado. El tono razonable había desaparecido. Lo pensé durante 3 semanas, dije. Ya terminé de pensar. Colgué y volví a trabajar. La revisión de la tutela estaba programada para un jueves por la mañana en White House. Llegaron 8 personas. 2 de los exmiembros de la Junta de Garrett, 3 abogados que representaban al consorcio, un representante del Tribunal de Tutela, un médico, no el original, que había desarrollado un conflicto de intereses inconveniente cuando su conexión con la subvención se hizo visible, y entrando al final con un maletín que reconocí de nuestros años de matrimonio, mi exmarido. Yo estaba de pie en el pasillo principal cuando entraron. Me vio en el mismo momento en que lo vi y observé cómo su rostro hacía algo complicado y luego se volvía cuidadosamente neutral. ¿Estaba consultando para el consorcio? Por supuesto que sí. El activo más valioso de su firma era el software que me había robado. Y las personas que más se beneficiarían de la incapacitación continuada de Garrett eran también las personas mejor posicionadas para convertir ese software en algo digno de adquirir. Señorita Harper, dijo el abogado principal del consorcio, dirigiéndose a mí por el nombre en mi documentación de empleo. Necesitaremos los resúmenes de cuentas trimestrales preparados. Están listos, dije, junto con alguna documentación adicional que no esperaban. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias formal de Garrett, que era el espacio más grande de la casa y se sintió significativamente más pequeño una vez que todos estuvieron sentados. Garrett llegó el último caminando con un bastón y un traje que transmitía un tipo específico de autoridad, no el rendimiento de la salud, sino el hecho de ella. Se dirigió a la cabecera de la mesa y se sentó y miró al grupo reunido con la calma de alguien que se había estado preparando para esta hora específica durante 8 meses. Comencemos, dijo. El abogado principal del consorcio abrió con el lenguaje estándar de revisión de tutelas, evaluación continua de la capacidad, gestión de activos, supervisión continua. Hizo referencia a la documentación médica original. Hizo referencia a los términos de adquisición.
Habló durante 9 minutos con la cadencia cuidadosa de un hombre que creía que la conclusión ya estaba escrita. Luego Garrett dijo, antes de continuar, me gustaría presentar alguna documentación para la revisión de los representantes del tribunal. Distribuí las carpetas, 17 copias con pestañas e indexadas. La representante del tribunal abrió la suya primero. Observé cómo su expresión pasaba de la neutralidad profesional a algo que requería más esfuerzo para mantener. El abogado principal del consorcio pasó las páginas y se detuvo en la cadena de correos electrónicos de la citación de valores no relacionada. ¿De dónde sacó este registro público judicial? Dije. Presentado en el Distrito Este hace 14 meses. Ha estado disponible para cualquiera que quisiera leerlo. La conexión de la subvención con el Dr. Ellis es circunstancial, dijo uno de los miembros de la Junta, pero su voz tenía la calidad de un hombre consciente de que estaba perdiendo terreno. La subvención fue canalizada a través de Meridian Advisors y Coastal Opportunity Fund, ambas disueltas a los 6 meses del cierre de la adquisición, dijo Garrett. No miró sus notas. Lo había memorizado todo. El momento de la disolución está documentado en el anexo detrás de la pestaña 4. La conexión con la línea de tiempo de la evaluación del Dr. Ellis está en la pestaña 5. Mi abogada considera que el patrón es suficiente para respaldar una investigación formal de fraude. Esto es una expedición de pesca, dijo el segundo miembro de la Junta. La discrepancia en la valoración es del 41%, dije, y dejé que los números permanecieran en la sala. Eso no es un desacuerdo metodológico. La pestaña 9 repasa el análisis comparable utilizando la misma metodología que usó su firma de valoración, aplicada a datos de mercado reales en lugar de las cifras que seleccionaron. La diferencia es material y está documentada. Mi exmarido no había hablado desde que se sentó. Lo miré ahora directamente por primera vez desde que comenzó la reunión. La tutela se construyó utilizando una evaluación médica encargada por partes con un interés financiero preexistente en su resultado, dije dirigiéndome a él específicamente. El software actualmente en desarrollo en su firma fue construido por mí durante 4 años y registrado bajo el nombre de su empresa 11 días antes de que solicitara el divorcio. Mi abogada presentó una queja por transferencia fraudulenta esta mañana. Recibirá la notificación al final del día. Su rostro no se movió, pero algo detrás de él sí. Antes de que concluya esta reunión, continué, quiero ser muy clara sobre algo. Usted tiene en su maletín una propuesta de licencia que preparó su abogada. No quiero un acuerdo de licencia. Quiero una reversión completa de la asignación de la patente. Firme hoy o la presentación se mantiene y procedemos con el descubrimiento, momento en el cual 4 años de registros de desarrollo pasarán a formar parte del registro público. Cada correo electrónico, cada historial de versiones, cada confirmación de código con mi nombre y mi marca de tiempo. La sala estaba en silencio. Eso parece, dijo la representante del tribunal lentamente, un asunto separado de la revisión de la tutela. Es directamente relevante, dijo Garrett, porque las mismas partes que intentan preservar mi estado de incapacidad son también las partes con un interés financiero en el uso no autorizado de la propiedad intelectual de la señorita Harper. La relación entre esos hechos está documentada en la pestaña 12. El abogado principal del consorcio pidió hablar en privado con sus clientes. Salieron de la sala durante 22 minutos. Cuando regresaron, el abogado principal puso un solo documento sobre la mesa. El acuerdo de disolución de la tutela firmado. Mi exmarido puso un segundo documento al lado. La reversión de la asignación de la patente. Su firma estaba al final. Las letras ligeramente comprimidas. La mano de un hombre que escribe algo bajo coacción. Firmé el acuse de recibo de la reversión sin tocar su documento y se lo pasé a mi abogada. Ella lo refrendó y lo fechó. El marco analítico de Finsight. En ese momento volvió a ser completamente mío. Los miembros de la Junta se fueron sin hacer contacto visual con nadie. Los abogados del consorcio lo siguieron. Los representantes del tribunal se quedaron el tiempo suficiente para completar su documentación y decirle a Garrett que la disolución formal se procesaría dentro de 30 días, aunque la estructura de la tutela se suspendería con efecto inmediato a la espera del papeleo final. Mi exmarido fue el último en irse. En la puerta se dio la vuelta.
Podrías haber negociado, dijo, y pude escuchar en su voz que él realmente creía esto. Si negocié, dije. Negocié desde una posición que tú no sabías que tenía. Esa es la diferencia entre lo que creías que era y lo que realmente soy. Se fue. La puerta se cerró. Garrett me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión que nunca le había visto antes. No era cálculo ni evaluación profesional, algo más directo que cualquiera de las dos. Lo presentaste esta mañana, dijo. Antes de la reunión. No esperaba saber cómo iban las cosas. No iba a usarlo como palanca y luego no cumplir si él no accedía, dije. Así es como las palancas dejan de funcionar. Se quedó en silencio por un momento. Eres una persona muy precisa. Los contadores forenses suelen serlo. Sonrió por primera vez desde que había llegado, una sonrisa real, no la versión controlada que desplegaba estratégicamente. Le cambió todo el rostro. Me gustaría ofrecerle un puesto permanente. No un rol de cuidadora, una estructura de sociedad. Estoy reconstruyendo la operación de inversión privada de la firma. Necesito a alguien que lea la arquitectura financiera como otras personas leen el lenguaje. Pensé en lo que tenía antes del divorcio, una posición cómoda en la organización de otra persona, haciendo un trabajo excelente que se atribuía a la institución y no a mí. Pensé en Finsight, construido al margen de un matrimonio que terminaba en silencio, descartado como un pasatiempo por la persona que luego lo robó. Pensé en los registros de desarrollo que había mantenido durante 4 años porque la precisión era simplemente cómo operaba, y cómo esa precisión se había convertido, al final, en la herramienta exacta que protegía lo que era mío. Quiero una participación accionaria, dije, y mi nombre en la operación. Estaba planeando ofrecer ambas cosas. Nos dimos la mano al otro lado de la mesa, donde él acababa de recuperar su firma, donde yo acababa de recuperar el trabajo de mi vida, donde dos personas que habían sido sistemáticamente subestimadas habían pasado 3 semanas construyendo discretamente algo que sus subestimadores nunca anticiparon. Mi madre vino el fin de semana siguiente. Recorrió la casa de Garrett con la tranquila apreciación de alguien que ha visto a su hijo elegir bien, y se sentó en la cocina bebiendo té de una taza que encontró en el armario y me dijo que siempre había sabido que sería algo así. Nunca hiciste un trabajo pequeño, dijo. Simplemente dejaste que la gente lo pusiera en cajas pequeñas por un tiempo. 6 meses después el grupo Weil Harper Analytics ocupaba 3 pisos de un edificio en Hartford, con una lista de clientes compuesta por personas que habían visto a la junta de Garrett destituirlo y en privado no estaban de acuerdo. Finsight se lanzó como un producto independiente bajo mi nombre. 3 inversores institucionales lo licenciaron en el primer trimestre. Para el segundo trimestre, fue la razón principal por la que 2 de esos inversores regresaron para discutir una relación más amplia. La firma de mi exmarido perdió a su cliente más importante 8 semanas después de la disolución de la tutela. Cuando la noticia circuló discretamente por el sector financiero sobre la presentación de la transferencia fraudulenta y la reversión de la patente, nadie dijo nada públicamente. Nadie necesitaba hacerlo. Su socia, ahora su esposa. Su ceremonia en el juzgado, aparentemente acelerada por la repentina urgencia de que las cosas se desmoronaran, fue fotografiada en un evento benéfico, luciendo compuesta de la manera específica que requiere un esfuerzo significativo. No sentí nada al respecto excepto una leve y pasajera claridad. Una tarde de noviembre Garrett y yo estábamos trabajando hasta tarde en la oficina principal, algo habitual para nosotros. Las horas nunca habían sido estándar, y él levantó la vista de su monitor y me preguntó algo que nunca me había preguntado antes. ¿Qué habrías hecho si los registros de desarrollo no hubieran existido? Lo consideré sinceramente. Habría encontrado otro ángulo. Siempre hay otro ángulo si miras la estructura con suficiente cuidado. Se quedó en silencio por un momento. Las luces de la ciudad eran visibles a través de las ventanas del piso al techo. La misma vista que había mirado durante esas primeras semanas, cuando aún no sabía lo que estábamos construyendo. No viniste aquí para ser salvada, dijo. No, dije, vine aquí para trabajar. Por casualidad, usted necesitaba el mismo tipo de trabajo que yo necesitaba hacer. Extendió la mano por el escritorio y le dio la vuelta a la mía, y su pulgar trazó la línea donde había estado mi anillo de bodas.
Me gustaría construir algo contigo, dijo, que no tenga nada que ver con ninguna de nuestras vidas anteriores. Lo miré al hombre que había pasado 8 meses escuchando que estaba disminuido mientras documentaba discretamente todo lo que le hacían, que había estado en una habitación privada a las 2 de la madrugada haciendo el trabajo de su recuperación, solo porque no confiaba en nadie para que lo viera y no lo usara en su contra. Va a tener que ser más específico, dije. Sonrió. La sonrisa real, la que me había sorprendido la primera vez que la vi. Normalmente lo soy. Mi teléfono zumbó. Un mensaje del abogado de mi exmarido, marcado por el mío como seguimiento rutinario de la transferencia de patente. Lo leí, confirmé que no requería una respuesta inmediata, y puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Afuera, Hartford se extendía debajo de nosotros en cuadrículas de luz, ordenadas y legibles si sabías cómo leer el patrón. Había pasado 12 años aprendiendo a leer exactamente este tipo de patrón. Había pasado los últimos 6 meses aprendiendo que la habilidad funcionaba igualmente bien cuando la estructura que estabas mapeando era tu propio futuro. Volví a mi monitor y seguí trabajando. Ambos lo hicimos. Eso fue al final lo que éramos, 2 personas que habían sido descartadas por personas que confundieron la quietud con la debilidad y que simplemente habían construido discretamente algo que esas personas nunca pudieron tocar. Si esta historia de venganza precisa y asociación inesperada te mantuvo con nosotros hasta el final, dale al botón de me gusta ahora.